Hola, yo soy Luz Atsura Omar Preciado y voy a hablar sobre el diálogo de las Carmelitas para la materia de iniciación a la acción dramática. Bueno, esta es una tragicomedia escrita por el autor francés Georges Bernarnos en el año de 1947, que curiosamente este fue un año antes de la muerte del autor, y como lo dice la natalidad del mismo, pues esta obra fue escrita en París, Francia. Bueno, esta obra está basada en hechos reales que datan al año de 1792, cuando 14 carmelitas y 2 laicas a su servicio fueron guillotinadas. Esto ocurrió mientras estaba todo el revuelo de la Revolución Francesa. Bueno, y seguramente se estarán preguntando por qué fueron enviadas a la guillotina estas carmelitas y prácticamente su único delito fue no querer abandonar la vida religiosa, no querer dejar el convento en el que habían vivido por tantos años. Y bueno, esta obra gira en torno a una mujer llamada Blanca de la Force, una mujer que era de una familia rica, con hermanos en las fuerzas francesas. Y bueno, todo comienza cuando de repente un día siente un alumbramiento y le confiesa a su padre que se siente atraída a Dios, se siente atraída a querer formar parte de una vida entera de rezos y devoción hacia el mismo. Y bueno, es llevada al convento de las Carmelitas, donde empieza a afrontar obstáculos como no querer ser aceptada, principalmente porque la Madre Superiora piensa que no tiene esa chispa o simplemente está cumpliendo un capricho, pero más adelante mismas con la misma afrontación que tiene el personaje principal ante los obstáculos, demuestra que sí tiene vocación y que sí va a formar parte de las Carmelitas. Bueno, el conflicto principal de esta obra se desata cuando integrantes de las Fuerzas Armadas llegan prácticamente a invadir el convento y a decirles de la nada a las Teresitas que ellas tienen que dejar la vida religiosa, tienen que prácticamente desaparecer el convento, dejar sus hábitos, convertirse en ciudadanas normales, abandonar el convento y pues prácticamente separarse una de las otras, ya que les decían que tenían que vivir en casas separadas sin exceder el límite de 2 habitantes en cada casa. Bueno, si no cumplían con estas reglas que les habían impuesto, pues serían encarceladas y posteriormente mandadas a la guillotina. Para esto, para que quedaran, bueno, antes supongo que solía ser todo muy formal y pues ellas tenían que marcar si estaban de acuerdo o no con estas indicaciones con votos. Bueno, aquí ocurre otro problema, que es que todas las carmelitas, excepto Blanca, la personaje principal, no vota. Entonces, digamos que por los beneficios que tenía Blanca respecto a su familia, ella podía salvarse, podía no ejercer un voto, pero dejar la vida de una carmelita y pues se podría salvar de ser encarcelada y ser mandada a la guillotina. Finalmente, las carmelitas deciden afrontar esto como algo que les quiere decir Dios y deciden morir antes de abandonar el convento y pues hacer caso a todo lo que les habían dicho los revolucionarios. Entonces, la obra se desenlaza con las 14 carmelitas mandadas a la guillotina, pero mientras está ocurriendo este acto, se suma Blanca, quien supuestamente se había salvado, pero decidió afrontar el destino igual a las demás, o no el destino, sino las consecuencias, al igual que las demás carmelitas, porque pues ella se seguía sintiendo
llamada por Dios. Ella cumplió por así decirlo, su sueño inicial, que era servir a las palabras del Señor. Ahora, ¿por qué esta obra se considera como tragicomedia? Primero que nada, debemos recordar como la estructura o la fórmula para que una obra sea reconocida así. Y hay dos maneras diferentes para identificarla. La primera es con un personaje principal virtuoso o con un tono serio. Y bueno, al igual que su meta es igual, con un tono serio y virtuosa. Pero en el transcurso, para llegar a esta meta, se enfrenta con obstáculos y con algunas situaciones cómicas o personajes que representan estas situaciones. La segunda manera para identificar este género es con todo lo contrario, con un personaje principal cómico, al igual que su meta, pero en el transcurso de los obstáculos se presenta ante situaciones serias. En este caso, podemos identificar que es la opción primera, ya que Blanca nunca es vista obviamente como un personaje cómico, sino todo lo contrario, y sobre todo por sus metas, ya que pues se considera obviamente una meta seria el ser fiel a una religión y todo lo que conlleva esto. Sin embargo, durante los obstáculos o en los episodios cómicos se presentan 2 o 3 personajes que son bastante secundarios, pero llegan a tener este toque de que de repente hacen cosas chistosas o hacen chistes que la verdad considero que actualmente no nos darían tanta risa, ya que pues no, obviamente cambia el sentido del humor, pero no pierde el toque. O sea, no se, ¿cómo decirlo? Seguimos identificando que es una parte que aligera los problemas que se están presentando episódicamente. Ahora, un punto importante de la tragedia, o digamos que es como su objetivo, es que se demuestra el funcionamiento de una virtud o un defecto del personaje para llegar a una meta planteada. Y esta meta finalmente es vista con un gran premio o con un gran castigo. Siempre se va como muy a los extremos. En este caso podemos identificar obviamente que termina con un gran castigo, que es que la personaje, el principal, tanto los secundarios, terminan guillotinadas. Y un ejemplo, aparte de esta, para que quede un poco más claro de que siempre es llevado a los extremos, es prácticamente todo Disney. Todo Disney está hecho pues de tragicomedia, y pues siempre podemos identificar al héroe o al buen ciudadano que termina dándose cuenta de que su vida es maravillosa, o que sí que es premiado por sus actos virtuosos. Y en este caso pues podemos ver que es todo lo contrario, pero se sigue manteniendo la idea principal de la tragicomedia. Ok, otra parte importante es que la tragicomedia se basa más que nada en la concepción anecdótica. ¿A qué me refiero? A que al ser un género que se identifica por ser episódica, o sea, episódica me refiero a que son presentados diferentes obstáculos, se presentan en diferentes lugares a lo largo de toda la obra, diferentes personajes, diferentes pasos para llegar a la meta final del personaje. Esto es lo principal para identificar que es una tragicomedia. No necesariamente con episódico se refiere a que es como una serie que está separado por episodios de tiempo, que cumplen con un tiempo, ¿no?
O sea, si no me refiero a esta diferencia marcada de personajes, lugares y pasos para llegar a la meta. Si el análisis no fuera anecdótico, si no nos concentráramos más en lo que está sucediendo en la obra, fuera melodrama, ya que, como recordaremos en el melodrama, nos enfocamos más en los sentimientos de los personajes y pues en la tragicomedia es prácticamente más al chisme, a lo que pasa durante la obra. Ahora enfocándonos un poquito más a cómo debe de ser el personaje en la tragicomedia, más que nada el personaje principal, es que, o bueno, no, también lo podemos ver en algunas otras tragicomedias donde, ¿cómo decirlo? Donde influyen al igual que los personajes secundarios influyen al igual que el principal. Pero bueno, teniendo claro esto, cada personaje siempre, siempre, siempre va a reflejar una sola virtud o un solo concepto fijo que nosotros ya tenemos muy identificado. En este caso de las carmelitas fue representado con la bondad hacia Dios, con las carmelitas, y por el otro lado con los revolucionarios en contra de la religión, contra, por así decirlo, los malos, ¿no? Entonces identificamos completamente el concepto de bondad y maldad, por así decirlo. Un ejemplo un poquito más claro, para no quiero salirme tanto de esto, es otro ejemplo de Pixar, que es Intensamente. Podemos ver que cada personaje representa un concepto que tenemos muy marcado, que pues es furia, desagrado, miedo. Con esto me refiero, bueno, con esto quiero dar el ejemplo más claro del personaje de la tragicomedia, ya que no siempre representan o algo muy cómico o o un personaje muy trágico. O sea, porque ahí ya nos estaríamos saliendo completamente de lo que significa la tragicomedia. Solamente representan conceptos muy claros que ya tenemos de algo en específico. Y bueno, pasando al tono serio, cómico, como lo dije ahorita con el personaje, no, la obra en sí, en general, no puede ser totalmente cómica, no puede ser todo risas y todo en momentos graciosos, porque si no ya se estaría yendo de lado hacia la comedia. Y pues podría considerarse el único género de doble tono, pero esto no quiere decir que se vea completamente una mezcla de lo trágico y lo de la comedia, sino que, o bueno, yo al menos entiendo que al ser de doble tono se refiere más a la complejidad de los personajes y o sea, el contraste de su virtud y los obstáculos que se presentan. Más que nada es en eso. Y bueno, como lo dije anteriormente en algunos ejemplos, siempre van a existir o héroes muy virtuosos o personajes muy, muy perezosos, pero siempre va a estar muy detonante la característica de cada personaje. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro este género y nada, muchas gracias por escuchar.